Evangelizando al mundo, la misión de la iglesia, con ustedes el pastor Carlos Pacheco. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. De verdad que es un honor, es maravilloso el poder estar nuevamente con ustedes. Y tratándose el tema, yo reflexionaba mientras el hermano Gadiel estaba dando la introducción, que para mí esto es un sueño hecho realidad. Por muchos años, pero muchos años, mi querido hermano, yo he estado orando, ¿verdad? Porque precisamente haya un despertar de la gracia de Dios, un despertar de la sana doctrina, un despertar de la reforma en nuestro medio. Y han sido muchos los años, ¿verdad?, que el Señor me ha llevado a orar por este momento. Siempre que iba para Estados Unidos y participaba de las conferencias de Ligonier, del Dr. Sproul, que allí fue que conocí al pastor Gadiel en una de esas conferencias. Me lo encontré allá solito, allá bien reflexivo, bien serio, y nos sentamos en una mesa a dialogar en Orlando, Florida. Luego estaban las conferencias de T4G, de Together for the Gospel, que fueron de gran bendición, pero yo me encontraba y yo decía, Señor, si esto estuviera ocurriendo en mi isla. Lo único que yo le decía, Señor, si a ti te place, Señor, hacerlo, yo voy a apoyar todos los esfuerzos. Y a ti, soberanamente, quieres usarme para eso, estoy dispuesto. Heme aquí, envíame a mí. Pero si no estoy, Señor, yo quiero apoyar todas las iniciativas que se den para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre, Señor, sea magnificado, porque solamente la gloria de Dios se manifiesta donde está su verdad. Donde la verdad de Dios se predica, donde la verdad de Dios se enseña y por ende la verdad de Dios se vive, allí está el Señor. Y trae liberación y trae bendición para todas las vidas. Y le doy gracias a Dios que este esfuerzo, Dios así le ha placido soberanamente comenzarlo aquí en Arecibo, con la Iglesia del Centro, esta iniciativa. Y vemos cómo de lo que comenzó el año pasado ha seguido desarrollándose. Yo creo que mucho más allá de lo que el pastor Gadiel pensó. Ya esto va mucho más grande, esto vamos a estructurarlo mucho más porque, ¿sabe algo? Hay una gran necesidad. Y lo interesante de esto, mis queridos hermanos, es que yo vengo, ¿verdad?, de la tradición bautista. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que estamos solos. A veces me dio un complejo del profeta Elías. Yo solo he quedado y todos los demás están claudicando entre dos pensamientos. Pero la divina respuesta fue la misma que Elías. Yo he reservado miles de hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y le doy gloria a Dios por eso. Y allí el Espíritu de Dios es quien nos ha unido, aún fuera de nuestras paredes denominacionales, porque es su palabra. Y el hermano Gadiel, el hermano Miguel Núñez, que tuve la oportunidad anoche de conocerle y compartir con él. Y hermano, y aunque no nos hayamos conocido personalmente, no hayamos tenido oportunidad de intercambiar pensamientos, es el mismo espíritu, hermano. Yo le escuchaba a él hablando en la cena que tuvimos anoche y yo le dije, ¿alguien habló con él? Y claro, el Espíritu Santo habló con él y habló conmigo. Y Dios nos está dando la misma visión porque viene de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a continuar orando por estos esfuerzos y que vamos a pagar el precio que sea necesario con tal de que se levante la bandera de la verdad de Dios en medio de sus iglesias para que Él sea verdaderamente glorificado, para que Él sea verdaderamente adorado. Y le doy gracias a Dios. Y también le doy gracias a Dios que me permite también predicar al frente de mi querido hermano Joselo de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de Maryland. Un aplauso al hermano Joselo. Gracias, hermano, de verdad que... Mi amigo Joselo, que aprecio mucho, brother, de verdad. Fíjate, te aprecio mucho, hermano, increíble, pero de verdad eso lo hace la gracia del Señor. Te aprecio mucho. y a todos los hermanos del Ministerio Sovereign Grace allá en Maryland, a Josué, a todos los quiero mucho. Si me están viendo allá por internet, saludos a todos allá en Maryland. Se les ama mucho en el Señor, así que para mí un honor también predicar frente a este siervo y de todos los hermanos y de diferentes iglesias y de mis queridos hermanos que vinieron de Guayama hoy, de la Iglesia Bautista Sin Paredes, que respaldan no solamente, ¿verdad?, a su pastor, pero más importante, más que a su pastor, es la verdad de Dios. Y le doy gracias a Dios. Bien, el tema que tenemos para esta mañana, que humildemente lo ha aceptado, reconociendo que es un reto,
es la misión de la iglesia. Sencillamente este tema lo hemos fundamentado, ¿verdad?, en el pasaje clásico acerca de las misiones, y es en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, de lo cual ya el pastor Gadiel hizo lectura en su introducción, pero voy nuevamente a leerlo, ya que ese es nuestro texto base para la exposición acerca de la misión de la iglesia. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias en esta mañana. Qué privilegio, qué honor, Señor. Solo lo acepto porque es por tu gracia, Señor. No solamente no merezco el haber sido salvado, sino que mucho menos merezco el que pueda exponer tu palabra frente a tus escogidos, frente a tus santos, mi Dios. Pero, Padre, simplemente somos ejemplos de lo que la gracia tuya puede obrar en el corazón de un hombre depravado, de un hombre que estaba perdido y muerto en sus delitos y pecados. De los cuales yo, Padre Santo, me uno a las palabras del apóstol Pablo, de los cuales Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, y Padre, gracias porque a cada hermano que tú le has traído con bien, Señor, has preparado su corazón de antemano, no solamente, Padre, para poder entender esta palabra, sino poder aplicarla, Señor. Dios, estamos conscientes del tiempo que vivimos, y estamos conscientes, Padre, que tu Espíritu Santo está trabajando un gran avivamiento de tu palabra. No un avivamiento emocional, no es un avivamiento fundamentado simplemente en las emociones, sino que un avivamiento que va a perdurar porque es fundamentado en tu palabra, en tu inerrante e infalible palabra. Así que, Padre, gracias por haber contado con nosotros, gracias por habernos incluido en este glorioso plan. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Y hemos orado en los méritos de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. La misión de la iglesia. Cuando hablamos de ello tenemos que contestar unas preguntas que son sumamente importantes y que el pastor Gadiel me las compartió cuando estaba planificando esta conferencia. La primera es, ¿para qué fue formada la iglesia? Y segundo, ¿cuáles son las funciones básicas e indelegables de la iglesia del Señor? Es interesante notar, mis queridos hermanos, que muchos han asumido que conocen lo que es la iglesia. Muchos han asumido que saben cómo opera la iglesia. Muy pocas personas se han preguntado qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Esto también en parte se debe a que muchos de los pastores no hemos educado a las iglesias, a los miembros de las mismas en cuanto a qué es la naturaleza del cuerpo de Cristo. Yo creo que es algo como que damos ya por sentado que ya lo conocen. De manera que al no educarlos de la manera correcta, de la manera correspondiente, pues cada cual va a moverse de acuerdo a su cosmovisión de lo que es la iglesia. De manera que algunos van a arrastrar el concepto eclesiástico que han tenido por toda la vida. Por ejemplo, en Puerto Rico, ustedes saben muy bien que la religión que ha predominado, o la expresión cristiana, mejor dicho, que es predominado en Puerto Rico es el catolicismo romano por causa de la invasión española aquí en nuestra isla. Y entonces todo lo que el puertorriqueño ha conocido en términos de iglesia y de lo que es un ministro ha sido definido en base a la cosmovisión que ellos han heredado de la iglesia católica romana. Cuando llegan las iglesias evangélicas a Puerto Rico en el 1898, entonces que se reparten la isla por diferentes áreas, bautistas, luteranos, presbiterianos, menonitas, ellos entonces comienzan a levantar sus iglesias, sus congregaciones. La mayoría de ellas fueron levantadas justo al frente de la iglesia católica en la plaza del pueblo. Las más históricas, ustedes saben que coincide la iglesia católica romana y está la iglesia, en este caso bautista o metodista, o la iglesia presbiteriana, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, y todas estas iglesias históricas establecidas en la urbe. Y muchos descuidaron el área rural. Pero lo que le quiero decir con esto es, mis queridos hermanos,
que muy pocos fueron educados acerca de la formación eclesiástica, o sea, de cómo es la iglesia en base a las escrituras. Sí, así que muchos se dejaron llevar por el modelo que ya habían conocido, de manera que era un modelo más bien litúrgico, es un modelo cuya teología es basada en los sacramentos como medios de gracia, y por ende el sacerdote es el que dispensa estos sacramentos, es el que lleva esa gracia santificante a los miembros de la misma, y de una manera u otra ese tipo de pensamiento se infiltró en nuestro contexto puertorriqueño. Muchas veces el pastor, aún evangélico, de lo único de los cuales los miembros de la iglesia lo veían diferente al católico era que se casaba, que utilizaba corbata y levantaba un poco más la voz en el púlpito. Pero en lo que era en la práctica, muchos de los miembros de la iglesia todavía conservaban ese pensamiento de sacerdote. De manera que el pastor, si él no ora por las personas, como que la gente no siente que Dios le habló. Ya empecé. Si el pastor no está allí para escuchar y darle un buen consejo, aun cuando un laico o una persona bien preparada puede darle el mismo, si ellos no sienten que fue el pastor, la persona que está allí, pues creen que sencillamente Dios no tocó sus vidas. Y todo esto viene de un arrastre que tenemos en base a nuestra cultura por causa del catolicismo romano y porque la iglesia per se no se ocupó en educar, porque una de las grandes fallas que ha tenido la iglesia hasta hace pocos años, porque el Señor ha cambiado eso y está cambiándolo para su gloria, es que decía que la educación no era tan importante, que la educación teológica solamente era un ejercicio académico, un ejercicio cerebral para algunos que no tenían nada que hacer. En una ocasión un misionero se atrevió a decirme que los que son buenos teólogos no sirven para pastorear. Hermano, eso es fuerte. Y se creó la idea de que si tú eras un hombre piadoso y era un hombre que era sensible al Espíritu de Dios, por lo tanto tenías que dejar el cerebro en las puertas de la iglesia. No podías analizar, no podías racionalizar, no podías hacer exégesis. La predicación se convirtió en una improvisación disque inspirada por el Espíritu Santo. Y esa improvisación, dice que era del Espíritu Santo, trajo consigo otros males que continuaron degenerando nuestro concepto de lo que es la iglesia. Y ante la ausencia de una formación teológica de la iglesia, pues lógicamente, mis queridos hermanos, van a buscar soluciones y explicaciones, pero las buscan en los lugares incorrectos. Y ahora, en esta travesía breve, panorámica que he hecho del tiempo en nuestro contexto puertorriqueño, pues llega en la década de los 80 este concepto de iglecrecimiento. Llega un momento en que en los números, los edificios grandes se convirtieron en la norma y en la señal inequívoca de bendición. Yo no quiero que me malinterprete, porque para los que conocen la iglesia que pastoreo dirán, pero este hombre es hipócrita, porque la iglesia que él pastorea tiene un edificio muy grande y casi es una mega iglesia. Pero, ¿saben, mis queridos hermanos? No estamos juzgando el que sencillamente ocurra como en los tiempos de Charles Spurgeon, que por causa de la predicación y de la unción que Dios le había impartido a este hombre, la gente quería escuchar la palabra que Dios tenía que decir a través de él y se llenaba. Eso es muy diferente a que entonces tu norte no sea glorificar a Dios, sino que simplemente se llene ese edificio para tu gloria. ¿Y qué ocurrió en la década de los 80? Se espiritualizó una idea de que era una especie de Chief Executive Officer, de CEO. Se popularizó entonces que, como le dije anteriormente, era el que se llenaran los edificios, era el que tuviera edificios grandes como la señal de la bendición. A esto luego infiltrado con el falso evangelio de la prosperidad, que aumentaba, acentuaba esa ambición personal. Y aquellos templos que debieron haberse erigido para ser para la gloria de Dios, se convirtieron en torres de Babel, donde se hablaban lenguas confusas, donde no había una uniformidad teológica, no había una uniformidad en la tradición de la teología sana de la iglesia, y cada cual comenzó a hablar su propio idioma. Y lo peor del todo es que no solamente no se entendían, sino que dijeron, todo el mundo está bien. Porque se infiltró entonces la nueva tolerancia de lo que Josh McDowell en un libro muy bien expresó.
donde ahora no solamente tenemos el pragmatismo con todos sus números y todo su esplendor y los canales de televisión, yo quiero exposición, sino que también la teología se diluyó. De manera que lo que tú crees está bien, lo que tú crees está bien, ya se predicaba otro Jesús, ya se predicaba otro evangelio, pero la iglesia no tenía la capacidad de poder discernir la falsedad que les rodeaba, porque no los habían educado en la palabra de Dios. Y eso afectó el concepto de iglesia. Afectó al punto, mis queridos hermanos, que lo paradójico es que vemos grandes edificios, gozamos de grandes canales de televisión en nuestra patria, pero la criminalidad sigue aumentando. Los casos de corrupción siguen. Vemos a la familia disfuncional. Vemos escándalos dentro de la misma iglesia del Señor. Y todo esto, mis queridos hermanos, ante la confusión de un pueblo. Actualmente enseño religión en la Universidad Interamericana de Guayama. Y le compartí al pastor asociado de nuestra iglesia esta semana que mi corazón se redarguía. Mi corazón de verdad estaba muy triste con lo que había escuchado. De cómo jóvenes en un momento dado habían estado en iglesias, pero se había infiltrado tanta y tanta confusión teológica. Se había convertido en esa Babel moderna donde cada cual lleva un mensaje distinto que ahora mismo lo sacó de la iglesia y no quieren saber. Ellos me decían, un estudiante me dijo, es que yo no quiero volver porque cada cual está dando su propio mensaje, cada cual está llevando su propia idea y yo estoy confundido. Yo le pregunto, profesor, ¿habrá verdad? ¿La verdad existe? Hermano, ese es el pueblo que está afuera. Ese es el pueblo al cual el Señor nos comisionó para llevar el evangelio. Ese es el pueblo que mientras la iglesia está jugando a ser iglesia sin saber qué es iglesia, hay un pueblo que perece afuera. Hay un pueblo de una juventud inmersa en las drogas. Hay un pueblo inmerso en el consumerismo y en el materialismo. Tenemos matrimonios que no conocen, si no conocen lo que es la iglesia, mucho menos conocen cuál es la institución del matrimonio. No entienden cuáles son sus roles. Y tenemos familias disfuncionales e iglesias disfuncionales. Porque ni el pastor sabe para qué Dios lo llamó ahí. Ni él mismo sabe. Él cree que sencillamente esto se basa en tener una reunión los domingos en la mañana. Alguien tiene que cantar, yo tengo que decir algo y especialmente decir algo para que la gente me apruebe. Le voy a decir, mis queridos hermanos, a todos los que veo aquí me caen muy bien. Los quiero mucho, pero ¿saben algo? Yo más amo a Dios. Y en el camino lamento que a personas que amo mucho por predicar la verdad de Dios se han enojado. Pero ¿saben algo? Yo prefiero sacarle una sonrisa a Dios que a usted. ¿Cuántos saben? Yo he aprendido, mis queridos hermanos, que cuando llegue ese momento, porque lo que vivimos aquí en la tierra es muy temporero. Sea que vivamos 70, 80, 90, 100 años, aún así, comparado con la eternidad, es niebla. Y yo prefiero que usted se enoje por un rato conmigo, pero que cuando yo esté ante el trono del Dios soberano me diga, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es lo que debemos aspirar no solamente los pastores, sino también todos los que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que por lo tanto, mi hermano, habiendo hecho un panorama de la condición de nuestras iglesias, vamos a lo que la Escritura dice acerca de lo que es la misión. Resumo, la iglesia tomó como patrones sencillamente lo que arrastraba de la cultura, gracias al catolicismo romano, y hasta tenía un concepto pastoral muy equivocado. De manera que hicieron al pastor muy parroquial, lo hicieron le despojaron lo que era el ministerio de la predicación y de la enseñanza para servir a las mesas. Amén. Ajá. Lo que en Hechos 6 fue un problema que ellos solucionaron levantando diáconos para que se ocuparan de las viudas y de todos esos problemas. Y entonces los apóstoles se dedicaron sosegadamente a la oración y a la predicación de la palabra y el estudio. Ahora se invirtió. Los pastores están sirviendo las mesas y no leen, no estudian. Y por ende el error campea por sus respetos. Por esa razón es que tenemos en Puerto Rico leyes para aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. Porque no tenemos personas en los púlpitos que puedan hacer una defensa clara, coherente e inteligente de la fe cristiana.
Porque cuando viene el tema se tienen que esconder en las cavernas y dejar que otros sean los que estén en el campo de batalla. Hermano, eso se acabó en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso se acabó. Porque cuando se levantan un pseudo apóstol o un pseudo predicador con este mensaje que llega como comezón a los oídos a las personas, no hay nadie que pueda levantar defensa y sencillamente se esconde y descuida a su congregación. Porque hermano, cuidado pastoral no es simplemente tú tomar café con ellos los domingos por la tarde y jugar dominó. Es mucho más que ello, es proteger sus almas del error y guardar los cautivos todo pensamiento a la Cristo Jesús. Y el pastor que ama a sus ovejas le va a llevar la palabra de Dios. El pastor que ama a sus ovejas cuidará sus corazones y sus almas para que se presenten puras delante del Señor. Siempre dependiendo de la gracia soberana de Él. Entonces, en este resumen, pues viene el concepto de los 80 por causa de Peter Warner en un libro que se llama Terremoto en la Iglesia. Un libro que se publicó a principios de la década de los 80, donde él dijo que esta era la tercera ola, el tercero mover del Espíritu, el primero en Pentecostés, el segundo con la iglesia pentecostal en la calle Azusa, y luego ahora con la restauración de los ministerios apostólicos. Y esto se hizo, mi hermano, el libro de mayor venta. Y muchos pastores sin ningún tipo de conocimiento bíblico teológico, porque ya su tradición le dijo que no es espiritual el que estudia, es mientras más ignorante sea, más cerca de Dios está, llevándolo con ese argumento lógico pero no verdadero. ¿Qué ha sucedido? No podían discriminar y tomaban todo. ¿Qué hacía la pastoral de los 80 para acá? Todo lo nuevo que llegaba, todo lo implementaban, sin ningún tipo de discrimen, ni sin ningún tipo de discernimiento. Entonces de allí vimos los diferentes movimientos, no solamente del crecimiento. Luego usted sabe que aquí más cerca vino G12 con su sistema celular, y nosotros en Guayama tenemos un grupo celular. Pero mis queridos hermanos, nosotros no hacemos a nadie vomitar, nosotros no hacemos a nadie a buscar y hacer regresiones para buscar a su tía y perdonarla. No, nosotros no estamos haciendo eso. Los grupos celulares son para cumplir la gran comisión, que es predicar el evangelio de Cristo. Pero alguien le dijo que en Colombia este hombre, César Castellano, reunía miles de personas. Por lo tanto, yo quiero esas miles de personas para Cristo, para ti. ¿O tú quieres parte de esa gloria? Óigame, mis queridos hermanos, solideo gloria, solamente a Él sea la gloria. Y todos esos movimientos. ¿Y qué hizo la iglesia? Todo viento de doctrina, toda estrategia, independientemente de la doctrina o de la teología. Y algunos pensaron, no, lo que buscamos es simplemente un método, y los métodos no tienen teología. Falso. Todo lo que tiene que ver con iglesia tiene teología. Toda práctica va a acompañar una teología. Y si es una mala teología, como dijo el doctor Arcis Sproul, va a llevar a una mala práctica. Por ende, esperando resultados, va a tener muy malos resultados. Si los resultados inmediatos son mucha gente, los vas a tener. Pero saben, mis queridos hermanos, yo he aprendido por la Escritura que sí, Dios ha levantado multitudes. Pero también me dice en el libro de Daniel, cuando la mano de Dios escribió en la pared, que Él los pesa. Dios no solamente los cuenta, Dios los pesa. Y ahora podemos tener unas catedrales llenas de personas, pero ¿cuántos sencillamente viven de acuerdo a la santa ley de Dios? ¿Cuántos quieren agradar verdaderamente a Dios con toda su fuerza y con toda su alma? ¿O cuántos simplemente son consumeristas religiosos de quién me da el mejor espectáculo, quién me hace sentir mejor? Y el día que entonces no me des a mí lo que yo pido, me voy a la otra, porque en cada esquina hay una. Y se ha afectado el testimonio. Como dijo el hermano Gadiel, compañías gastan millones de dólares al año en reforzar su declaración de misión. Que es muy bueno que una iglesia sepa hacia dónde va. Pero la iglesia, primeramente, hermanos, para conocer y saber hacia dónde va, tiene que entender que la iglesia no le pertenece a las personas que se congregan a nivel local, sino que la iglesia tiene una cabeza, y ese es Jesucristo. O sea, vamos a partir, este es nuestro primer principio de enseñanza en esta mañana. Que la iglesia, mis queridos hermanos, la estrategia de la iglesia no es la estrategia de la gente. Si hemos de buscar una estrategia,
es la estrategia de Jesucristo. Y aquí lo he resumido en esta expresión. La misión de la iglesia no es todo lo que queremos hacer en el nombre de Jesús, sino todo lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Entendió? La misión de la iglesia no es todo lo que queremos hacer en el nombre de Jesús, sino todo lo que Jesús nos mandó a hacer. A veces las iglesias se reúnen, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver qué hacemos. Y dentro de esa creatividad para ganar almas a Cristo pueden llegar en unas prácticas no solamente que deshonran el nombre de Dios, sino que a veces rayan en lo absurdo. La declaración de misión ya fue establecida por Jesucristo antes de ascender los cielos. La declaración de misión es sencillamente que vamos a alcanzar las naciones con un mensaje ya, porque nosotros ni somos los dueños del llamado, ni somos llamados, ni somos los dueños del mensaje, simplemente somos instrumentos enviados por Dios para cumplir la misión de Jesucristo. De manera que la iglesia lo que hace es encarnar la misión de Cristo. Yo creo que una buena expresión sería, en lugar de hablar de mi misión y nuestra misión, es decir, la iglesia está unida a la misión de Jesucristo, tal y como está revelada en las Sagradas Escrituras, específicamente en Mateo capítulo 28, versos del 18 en adelante. La declaración de Cristo, como dice en Mateo 28, es clara, es precisa y es contundente. Parte primero, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. O sea, la iglesia puede hacer el trabajo y puede predicar el evangelio sin ningún tipo de temor, no solamente a la oposición, sino también no preocuparse por tanto los resultados, sino por la obediencia, puesto que Cristo mismo tiene la autoridad. Jesucristo no nos mandó a nosotros a hacer algo a ver qué pasa. Es que esto tiene que ver todo con teología, hermano. Es que todo. Y yo no sé a quién se le ocurrió esto de decir, no, es que la teología no es importante. Lo importante es un corazón. Fantástico, mis queridos hermanos. Pero esta misma semana leí un libro, se llama Lit, acerca de la importancia de la lectura, de la literatura teológica y cristiana. Y decía, ¿cómo vamos a poder adorar a Dios si sencillamente no pasamos tiempos devocionales de reflexión, no solamente en su palabra, sino de aquellos que han reflexionado en la misma? ¿Cómo se va a evidenciar que sencillamente amamos a Dios si no le queremos conocer más? Y cuando hoy día se ha separado el conocimiento de lo que es la praxis cristiana, o sea, de lo que es la práctica dentro de la iglesia, sencillamente hemos desarrollado el mismo pensamiento de los taínos, de los indios. Y usted dirá, ¿cómo? ¿De los taínos y los indios? Sí. ¿Qué hacen las tribus? Como ellos no tienen una revelación, ellos sencillamente practican lo que ellos entienden que va a ser lo más agradable a su deidad. De manera que la adoración no es una adoración teológica, sino que es una adoración antropocéntrica. O sea, parte del hombre hacia allá. Nosotros los cristianos adoramos a Dios, no solamente porque Él es Dios, sino que los estilos vienen de Él. Él me ha revelado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y de la revelación de Él, yo le adoro. Y entonces Él aceptará no fuego extraño en el altar. Aceptará la adoración que ya Él ha revelado a nuestros corazones por su Espíritu Santo y la revelación de su palabra. Pero ¿qué ha ocurrido, mis queridos hermanos? A pesar de que es clara y contundente de que la iglesia tiene su autoridad en Jesucristo, porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras le dijo a sus discípulos, bueno, todo es mío. Gloria a Dios. Algunos piensan que Jesucristo es soberano en el cielo y en la tierra no lo es, que el que manda es el diablo. Déjeme decirle algo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Dice la escritura, Nabucodonosor, luego de esa humillación, este rey soberbio de Babilonia, vino esta gran revelación en su vida. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él gobierna en los cielos y en los gobiernos de la tierra. Y nadie puede detener su mano y decir, ¿qué haces? Óigame, aún a pesar de toda la corrupción y de todo el pecado, mis queridos hermanos, nuestro Dios está activo en la historia.
Y Dios sigue siendo Señor, de manera que Él ha vencido en la cruz del Calvario y tenemos seguros cielos nuevos y tierra nueva. Lo de Apocalipsis se cumplirá porque Dios tiene control de su iglesia y de su historia. Apocalipsis no es el tanteo, a ver, como dijo un teísta abierto, dijo en una ocasión, no, el Apocalipsis puede ser que no se cumpla, puesto que Dios, la intención de Él es que su plan se cumpla, pero el hombre lo puede cambiar. Mi hermano, si así fuera, nosotros somos los más dignos de conmiseración. O sea, yo le sirvo a un Dios que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, que me ha dicho a mí como pastor y a ti que te ha llamado como líder y a ti como misionero, id y haced discípulos. Id, porque aunque Satanás se levante con toda su fuerza, ustedes van a conquistar en el nombre del Señor. Id, porque aunque se levante la furia del hombre con todo su pecado y su rebelión y antagonismo contra Dios, ustedes van a llevar el evangelio. Y la bendición está en la obediencia, y el fruto de su aflicción será sencillamente las almas regeneradas por la gracia irresistible de Dios. Óigame, mis queridos hermanos, la iglesia es simplemente un eco de la voluntad de Dios. La iglesia no es la empresa, no es simplemente el negocio que busca clientes para el cielo. No son clientes, no estamos buscando simplemente prosélitos. Lo que estamos es llegando a los discípulos que Dios escogió. Gloria a Dios. Llegando a esos hombres, a esas mujeres, a esas familias en Guayama, en Arecibo, en Isabela, en Vieques, en la India, en México, en Ecuador, en toda esa gente que el Señor así ha determinado salvar. Pero volvemos en lo mismo, la iglesia contemporánea, por causa de haberse alejado de la suficiencia de las Escrituras. Y cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos a que todo lo que la iglesia cree, sostiene y aprende y se mueve en basado a la revelación del Señor. Han dejado en manos, y escuche bien, han dejado en manos de su creatividad. Óyeme, le ha dejado en manos de su creatividad y conceptos de mercado lo que es la iglesia. De manera que cuando van a ver la iglesia, dicen, bueno, la ubicamos en este lugar como si fuera una franquicia de McDonald's o de Burger King. Allí hay Wendy's, pues vamos a hacer la competencia a Wendy's, vamos a poner un McDonald's. Vamos entonces a hacer la competencia, pues esto acá. Vamos a hacer un estudio del lugar, del terreno. ¿Qué ustedes creen? Puede venderse bien el concepto. De manera que se analiza el mercado de la iglesia. El producto de la iglesia. Óyeme, ese sí que es mejor. Jesucristo sí ha de ser presentado que no ofenda a los oyentes. La palabra pecado hay que de quitarse a un lado. La palabra es expiación, eso no lo van a entender. El infierno, déjalo que ellos se den cuenta cuando se mueran, pero todavía no le hables de él. Cuando sientan mucho calor, entonces ellos se van a dar cuenta que había un sitio que era el horno de fuego. Pero no le hables de eso. No le hables de absolutos. No le digas que Jesucristo es el único camino. Sé inclusivo. Abre la puerta, abre otras ventanas, otros medios por los cuales la gente entre. Porque lo importante es que ellos se sientan bien. Yo le voy a decir algo. Yo he aprendido algo. Que para sentirme bien, primero me tengo que sentir mal. Yo recuerdo a mi papá, cuando estaba en la universidad, en el segundo año, me dio un deseo de inmediatamente abrazar un trabajo en un fast food y dejar los estudios. Óigame, esa idea fue buena. Yo veía a compañeros míos que trabajaban en Burger King o McDonald's y yo le decía a mi papá, es que ya yo quiero producir. Y yo quiero dejar los estudios e irme a trabajar. Mi papá me dijo, bueno, yo te voy a decir algo. Mientras tú vivas bajo mi techo, tú vas a estudiar. Yo te voy a pagar los estudios y cuando tú tengas el diploma, tú haces lo que tú quieras. Ahora no lo vas a entender, pero después me lo vas a agradecer. Debe decirle, yo me molesté. Y él me dijo, yo prefiero que te molestes ahora a que te lamentes después. ¿Sabe algo? Él inculcó en nosotros y en mis hermanos lo que es el estudiar. Terminé la universidad, luego estudié graduado, todo ese tipo de cosas.
Y ahora entiendo que para poder estar bien, primero me tuve que sentir mal. ¿Sabe algo, mis queridos hermanos? A veces en el Evangelio se quiere llevar de una manera que para que todo el mundo se sienta bien, pues vaya y abrace a un Salvador que nos salva, abraces unos pecados que tú no tienes que arrepentirte, y sencillamente tú le hagas el favor a Jesucristo porque Él está solo en el cielo y necesita compañía. Y lo que tenemos es un montón de gente bautizada que lo que están haciéndoles un favor a Dios y que recurren a Dios solamente cuando tienen necesidades de un carro nuevo, de una novia, de un esposo, pero no les sirven como Señor, no les sirven como Salvador. Y esas mismas personas no regeneradas ocupan posiciones dentro de la iglesia y como no son regeneradas toman decisiones carnales que afectan el desarrollo de la iglesia y eso se sigue propagando como una plaga por todos lados. Hermano, ¿cuánto dicen amén? Pero la buena noticia es que la gran comisión el Señor la dejó establecida para que se cumpliese y se ha de cumplir. La iglesia ha de tener discípulos para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? El producto de la iglesia, la estrategia de la iglesia y por consiguiente los líderes de este pensamiento de la iglesia como empresa han salido por el mundo no como evangelistas sino como vendedores astutos en el arte del convencimiento en lugar de ser evangelistas misioneros llenos del Espíritu Santo de Dios que llevan un mensaje cuyo poder y resultado no descansan en el hombre sino en el evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y salen los vendedores por ahí. Ven acá, escúchame, ven. Yo te voy a dar el mejor servicio. Nuestra iglesia tiene sillas cómodas, tiene un buen baño, tenemos la mejor música, pero como dijo el doctor Albert Moller en una ocasión, las iglesias tienen todos los lujos, menos la pieza más importante, que es la que va detrás del púlpito. En todo tienen lujo, tienen aires acondicionados, tienen la mejor localización, tienen la mejor música, tienen los mejores boletines, tienen el mejor programa, pero la pieza más importante de la cual la iglesia es la que se nutre y se levanta, que es la predicación, esa pieza no está ahí. Porque ha dicho que a través de las imágenes de lo que el hombre ve, es que entonces puede tener una relación con Dios. Pero el Señor ha establecido que solamente sea el querigma, la proclamación pública del Evangelio, lo que es de poder de Dios para salvación. De manera que, como hemos dicho primeramente, la iglesia descansa su autoridad en Jesucristo. El método no es otra cosa que la proclamación pública del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no hemos sido llamados a predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Porque no es el Jesucristo de la teología de la liberación, que simplemente es un Jesucristo que vino a respaldar solo un sector marginado de la sociedad y de la opresión. Tampoco es el Cristo del acaudalado de la prosperidad, cuyo Jesucristo invirtió en el oro que le dieron los magos de Oriente y lo puso en los bancos y con eso financió sus campañas evangelísticas, según dijo un pseudoapóstol. No es el Cristo que han dicho en otros sectores que es un Cristo simplemente que viene a dar una psicoterapia a las personas que lo necesitan. Jesucristo vino sencillamente a llenar todas las necesidades del ser humano, porque la necesidad máxima del ser humano es de una relación con Dios por medio de la paz que viene en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia, su método, su mensaje es predicar y enseñar, testificar, que es la declaración verbal del Evangelio, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Hay que decir a viva voz que Él es la vida eterna. Y que solamente aquellos que tienen un corazón contrito y humillado son los que tendrán el perdón de Dios. Solo aquellos que ven por medio de la fe, una vez que han sido convencidos por el Espíritu Santo, a través de la exposición pública de la fe, que entienden y abrazan que Jesucristo es todo. Que aunque, como dijo Habacuc, aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den su fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Que puedo contentarme, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que si tengo la abundancia, como dijo el proverbista, la abundancia no me va a alejar de Dios, porque al contrario, la abundancia me dice a mí, Señor, gracias porque me has bendecido y cómo voy a bendecir a otros. Como dijo John Stott en uno de sus libros.
Cuando un hombre con abundancia llega a los pies de Cristo, sus riquezas te tienen que afectar, porque sencillamente la gracia de Cristo inunda tanto su corazón que se hace eco de lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y entonces asistieses a los necesitados como los pobres que estaban en Macedonia. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? La gracia nos hace también desprendernos del bolsillo sin ningún tipo de manipulación y de altimaña y de malabar teológico, donde te dicen siembra, siembra y recoge, donde te conviertes en un accionista. ¿No estás viendo que es el mismo pensamiento empresarial, capitalista? Óigame, mis queridos hermanos, yo doy porque todo parte de un principio de mayordomía, de que Dios es soberano y todo lo que hay en mi vida es de Él. Y para mí el dar para su obra es un deleite, aunque no me devuelva nada. Ya Él me lo ha dado todo, porque no escatimó a Jesucristo para que yo fuese salvo. De manera que aunque no me diese más nada, ya yo lo tengo todo. Y ese es mi gozo. Le sirvo a Jesucristo. Y usted no ve que una teología sana redunda en todo esto positivo, en ser desprendido para la obra del Señor económicamente, de considerarme a mí mismo como muerto al mundo y vivo para el Señor. ¿No se da cuenta que una buena teología nos lleva a entender lo que es la iglesia y a obtener nuestra satisfacción en la obediencia a Él? ¿No se da cuenta, pastor, que cuando descansamos en las Escrituras podemos tener un ministerio pastoral mucho más desahogado? Porque el ministerio pastoral de por sí es una cruz. Es difícil, pero si a esto le añadimos que nosotros somos los que ayudamos a Dios en su tarea. ¡Ay, santo Dios! Óigame, mis queridos hermanos, eso sí que es difícil. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, sí, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio por tu causa, pero yo soy obediente a tu palabra y los resultados son tuyos, Señor. Y me gozo en los Timoteos que se levanten, y también oraré por los demás que estarán un tiempo con nosotros, pero luego se apartarán. Y no dejaré ni que el uno ni el otro me envanezca ni me deprima, porque mi pasión y mi enfoque es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. La misión de la iglesia es el mundo. Jesucristo nos envió al mundo de manera que todas las etnias, todas las personas que componen este cosmos puedan escuchar y reconocer a Jesucristo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De manera que habemos de ir a todos los lugares. Primeramente comenzando por nuestra Jerusalén, porque hay algunos que inclusive, les voy a decir algo, la empresa misionera la han convertido en algo también. Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando se hace un trip misionero, y eso pasa en los bautistas, no sé acá, pero cuando es afuera todo el mundo se apunta. Para ir a México, yo quiero ir en esa semana misionera. Para ir a Guatemala, yo voy. Japón, mejor todavía. Quiero comer sushi original. Vamos a hacerlo en Arecibo. Ahora que tú me lo dices, tengo que tomar unas clases de verano en la universidad y adelantar unos créditos porque me quiero graduar en el 2013. Ahora que tú lo dices, fíjate, yo tengo otras cosas que hacer. Fíjate, vamos a hacer misiones en un sector, en un barrio de Guayama. Como que no tiene ese glamour, ¿verdad? ¿Sabe algo? Cuando una iglesia tiene conciencia bíblica de lo que son las misiones, va a ver todo lo que es como misión. Todo lo que está a su alrededor, y va a proclamar la gracia de Dios donde quiera que esté. Den un aplauso al Señor. Hay personas que quieren alcanzar las naciones, pero no han alcanzado su vecindario. Quieren que ser enviados a lugares remotos, pero no le ha predicado el evangelio a sus familiares, y mucho menos le dan testimonio de la fe. Muchos quieren sencillamente tener exposición pública por medio de la televisión, por medio de la impresa, de los periódicos y de todo tipo de libros, pero no dan testimonio de su fe donde más se necesita y mucho menos en su hogar.
Pastor, preocúpese cuando en su casa no quieran escucharlo más predicar. Siempre he dicho a la iglesia, y eso el Señor me lo enseñó a mí a través de otro pastor, y él me decía, si tú quieres ver la salud espiritual de un pastor, mira a su familia. Su familia lo acompaña, está dispuesto a no cansarse de escucharlo predicar. O simplemente ya no puede escucharlo porque está viendo a una persona en el púlpito y otra en el hogar. Pero todo esto viene, mis queridos hermanos, cuando no se entiende la gracia de Dios, la verdad bíblica, que por ende afecta no solamente la misión de la iglesia, afecta el liderato dentro de la iglesia, se convierte en una familia disfuncional en lugar de ser una iglesia del Señor. Quinto, la misión de la iglesia es realizada por el poder del Espíritu Santo, de manera que no consiste en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 1, verso 8 dijo que el Señor iba a derramarle su Espíritu. E íbamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los confines de la tierra. ¿En qué consiste esta gran verdad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos? Sencillamente en que nosotros descansamos en el poder de Dios para hacer todas las cosas. No, si lo que empezó en nosotros por el Espíritu no puede terminar en la carne. De manera que dependemos en el poder de Dios. Termino con esta analogía. Y es algo que venía reflexionando para un mensaje eventualmente o un escrito. Y es acerca del arca de Noé. Ustedes saben que el arca de Noé fue levantada, ¿verdad?, para salvar a la familia de Noé, del gran diluvio que se levantó en esos tiempos para juzgar a la humanidad por toda su depravación y su corrupción espiritual. Pero ¿qué nos llama de la atención de esa narrativa? La idea del arca vino ¿de quién? Dígalo bien. ¿No fue de Noé? Oye, pero no fue Noé que dijo un día, Señor, ven acá, yo tengo una buena idea. Esta gente se está portando mal. Manda un aguacero, pero de esos que, bueno, pero que eso no se apague. Eso deja que eso agua salga por ahí para abajo. Y vamos a hacer algo. Yo tengo aquí también, porque yo soy buen ingeniero, yo acabo de diseñar aquí una barca. Y mira, vamos a hacer algo. También tengo otra idea. Vamos a sacar un animal de su clase para entonces volver a recrear este mundo con personas justas. ¿Qué tú crees, Señor? ¿Pasó así? ¿Pasó así, iglesia? ¿Y por qué usted cree entonces que usted puede hacer lo mismo con la iglesia? Porque usted y yo pensamos que nosotros hemos diseñado la iglesia, que nosotros hemos dado las medidas de la iglesia, que nosotros tenemos el objetivo de la iglesia. Mis queridos hermanos, todo lo que comenzó en el Señor, continúa en el Señor y terminará con el Señor para su gloria y su honra. ¿Y sabe qué? Como el arca fue diseñada por Dios, fue hecha por Dios y fue sostenida por Dios, fue poderosa para salvar a esa familia. Pero cuando el hombre quiere construir arco, no llega ni a kayak y mi hermano no puedes montar tu familia. Dios te bendiga mucho.